Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Café Crítico de Yuro y Migue. Yo soy Migue. Yo iba a decir, yo soy Yuro. Y yo soy Migue. Y Bueno, a propósito de eso, de algún modo, las relaciones son como una extraña unidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? es temprano y yo siento que todavía estoy medio en el sueño, medio despierta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene tiempo como rodándome la cabeza, que es la idea de desconectarse, ¿no? Ujú. Desconectarse. En un mundo hiperconectado, en un mundo en donde pareciera que el internet está en todas partes, ¿no? Atraviesa todos los aspectos de la vida. Pues qué tal y si uno se desconecta, ¿no? Ujú. En todos los sentidos. Tengo muchas ideas como, digamos, como punto de partida. Hola, Horacio. Bienvenido a la desconexión. Ahora sí, pero no les muestres el trasero, por favor. Bueno, los gatos no colaboran mucho con la desconexión porque básicamente son los mayores productores de memes de la historia, así que bueno. Ujú. Pero bueno, básicamente lo que a mí me interesa es como un poco como una reflexión filosófica de la desconexión, ¿no? Porque la desconexión no solamente sería de los entornos digitales, sino sobre todo em, una consideración en torno a la vida en sociedad de algún modo. Ay, cuéntame, porque yo sé que tú has hecho bastante lectura al respecto. ¿Tú, quiénes has leído recientemente que tú sientes que son autores con los que puedes guiar esas ideas? Bueno, fíjate que ¿O es algo que estás pensando tú porque precisamente te faltan respuestas? bueno, no, estoy seguro que no soy la única persona que habla de eso. He visto personas que hablan de eso, ¿no? Sin embargo, no partí como de teóricamente de, de los que hablan del tema de la tecnología o de las humanidades digitales Claro. o de internet en específico. Entonces, que a mí ese es un tema que a mí me apasiona. Ujú. La vida, digamos, la sociología online, ¿no? Ujú. Sin embargo, partí de ahí fue de otro libro que tiene que ver más que todo con lo más físico, ¿no? Es un libro de un francés, creo que se llama René Outguiri, algo así, tiene un apellido bien raro que se llama Breve Elogio de la Huida del Mundo, ¿no? Algo así se Mm. llama. Ujú. Em, sí, Pequeño Elogio de la Fuga del Mundo se llama el libro. Ujú. Así ves, René Outguiri, ¿ves? No sé cómo se pronuncia. Remy, Remy. Ujú. Pero esto es imposible de pronunciar, ¿no? Y está muy buena no sé si podemos mostrarles la portada del libro de alguna forma, pero está muy buena porque usan la imagen esta del, del hombre que observa en el precipicio, ¿no? Que observa el mar, pero en este caso está observando la ciudad, está observando todo de lo que está huyendo, ¿no? Como una variación de esa imagen romántica, ¿no? Ujú. Sí, y yo creo que esa imagen me parece muy interesante porque yo cuando pienso en la desconexión, estoy pensando solamente en la desconexión en lo virtual, ¿no? No estoy pensando en la desconexión en lo real, porque ciertamente también hay un desgaste o un cansancio en las interacciones sociales que tenemos que establecer todo el tiempo con la gente. Eh, pero no, cuando yo pienso en desconectarme, no pienso en desconectarme de esa realidad. Para mí esa realidad es, pues, y, o sea, se me hace más natural, ¿no? Lo que pasa con la realidad en las redes sociales, en el espacio virtual o el modo en el que establecemos conexiones en ese espacio,
es que, como ya sabemos muy bien, porque esto yo creo que todos de alguna manera hablamos de estas cosas, es pues lo que ya conocemos, qué tan significativas son esas relaciones que establecemos en esos espacios, eh, de qué manera realmente ah, um, o cómo estamos realmente conociendo a las personas con las que estamos interactuando allí, o si solamente somos como unos espectadores en la distancia, ¿no? De todo eso. Y también lo que estamos haciendo es como recibir nada más información y sobrecargarnos de información que de repente en lugar de beneficiarnos nos pueda hacer daño, ¿no? O sea, yo creo que para mí, si hablamos de este tema, para mí por ahí se iría para mí, ¿no? Como notar, por ejemplo, y esto lo hemos conversado tú y yo, notar el cansancio de estar en el teléfono, ¿no? Más allá, ya no pensando solo en las redes sociales, pues, porque yo sé que en el teléfono eso es lo que hacemos, pero el cansancio de necesitar el teléfono para todo. O sea, yo lo hablábamos el otro día porque yo estoy tejiendo a crochet y, y pues yo me preguntaba si no era mejor en este momento quizás buscar algunos libros que me enseñaran cosas en lugar de buscar buscar el video en YouTube o buscar qué sé yo. Entonces pensaba en eso porque pues básicamente para cualquier cosa hay que buscar, no hay que hacer Ujú. una búsqueda en el teléfono. Sí, me parece, o sea, cuando me dices esto de sustituirlo por una tarea, ¿no? Ujú. Ahí es donde siento que empieza como el problema, ¿no? Porque, bueno, es como reconocer, como tú dices, ¿no? Que hay algo ahí que, como un malestar, ¿no? Ujú. Que me importa eso, pues ese asunto de esa incomodidad, pero al mismo tiempo se parece mucho, me parece como esa relación con los vicios, ¿no? O sea, las adicciones, diría más que todo, como una adicción, ¿no? Ujú. Porque es que llega un momento en donde no te genera ningún tipo de placer, pero aún así continúas estando ahí, ¿no? Claro. Obviamente que es por una razón determinada, es decir, hay técnicos, hay psicólogos sociales, hay distintos tipos de técnicos especialistas en lo que llaman la economía de la atención, ¿no? Para que estemos todo el tiempo ahí, ¿no? Eso ya es como obvio, todos lo sabemos, ¿no? Y lo que me parece muy curioso también es que todo el mundo está consciente de eso, ¿no? Y aún así, pues uno sigue instalando como en ese bucle infinito. Pero lo que a mí me preocupa más que todo no es, o sea, yo siento que es que mi preocupación no está en que estemos ahí adentro, es decir, en que estemos conectados. Mi preocupación está en que creo que hemos olvidado a vivir desconectados. Ujú. Entonces cuando estamos fuera no sabemos qué hacer. Por ejemplo, como lo que hemos hablado, cuando uno tiene una mala noche y que uno se despierta a las 3 de la mañana y que no puede recobrar el sueño y que no tiene otra más que tomar el teléfono inmediatamente, ¿no? Ujú. ¿Por qué no hay, esa es mi pregunta, es ¿no? Como por qué no hay una fuerza de voluntad ahí para hacer otra cosa, ¿no? Claro. Sí. Y también me pregunto cuáles serían esas tareas que se harían en ese momento de desconexión, ¿no? Porque, a ver, pensando por ejemplo, o sea, se me vino a la mente mi abuela que se despertaba muy temprano porque, bueno, ya no tenía más sueño y tú la veías a veces que sí, regando las matas a las 3:30, 4 de la mañana y tú te levantabas y la mirabas ahí como un espanto regando las matas a esa hora, ¿no? Y tú decías, pero ya va, o sea, esa tarea a esta hora, ¿no? Bueno, entonces quizás esa era la tarea que ella encontraba en ese momento, ¿no? Porque además no tenía el teléfono, no tenía la necesidad de recurrir a otra cosa, pero siempre había una necesidad de hacer alguna tarea para distraerte, ¿no? Para estar un rato allí. Eso, por eso me digo, ¿no? Como esa idea de la distracción, necesito distraerme, dice uno, Ujú. por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Sí? A mí me gusta esta idea que son, como que yo había hecho como una especie
de índice de ideas para desarrollar este tema de la desconexión. Siempre quise hacer como un ensayo, todavía estoy escribiendo cosas, tengo como pequeños fragmentos, pero nunca he podido concretarlo, por eso te decía, me gustaría que lo habláramos, ¿no? Que me dieras tus ideas, eh, que me debatieras incluso, ¿no? O sea, porque al final todo esto no deja de ser más que una experiencia de la ciencia, me parece que es una experiencia estética. Sí, porque es muy difícil a veces llevar este tipo de problemas así como existenciales meramente que sea digamos, al tamiz de las ciencias sociales o lo que sea, ¿no? Lo veo más como dentro del tamiz de las artes, pues, cómo puede uno llevar esa idea. Como hablamos hace poco con otras personas sobre el problema del insomnio, por ejemplo, ¿no? O ese es otro tipo de, digamos, como de problema del sujeto contemporáneo, de la sujeta contemporánea, y que a veces es mejor como trasladarlo a otro tipo de soportes, ¿no? Entonces yo pensaba en una idea poética de por ejemplo, de la soledad conectada, ¿no? O sea, entonces siento que hay como que lo que devela a veces esta imposibilidad de hacer las cosas es como una sensación de soledad que a veces uno intenta como compensarla en ese como atracón de, en vez de comida nocturno, el atracón de imágenes nocturno, ¿no? Pero que aún así uno lo que se va a conseguir es con más soledades conectadas, ¿no? Entonces me gustaría saber qué piensas sobre eso, si tú crees que tiene algún tipo de relación con la soledad, si, o lo ves más que todo como simplemente, como te decía en un principio, como un asunto automático de ingeniería de la atención y de la economía de la atención y simplemente por eso estamos ya ahí. ¿Cómo lo ves? Pues no lo sé, yo lo que estaba pensando era en qué tanto estamos dispuestos a tolerar el silencio, porque yo creo que el silencio y la soledad también es antinatural, ¿no? Yo creo que hay en algún punto, o sea, yo creo que los seres humanos lo que hacemos es de alguna manera aprender a tolerarlo, Mm. pero eventualmente, una vez que ya estamos en contacto con otros, ya nos sentimos de nuevo como que encajamos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, una persona que vive en el campo, retirado, ¿verdad? Y que le toca cuidar una granjita por ahí, una casa por ahí que lo dejaron cuidándola y no tiene conexión telefónica ni nada y tiene que pasarse la noche ahí tranquilito esperando, ¿no? O sea, yo creo que también me hace pensar en qué tan entrenados estamos para ese silencio, ¿no? Y qué tanto hemos perdido también ese entrenamiento para ese silencio. La verdad es que yo sí lo veo como tú, por ejemplo, me has hablado de la lectura, ¿no? Que leer es una cosa que realmente requiere mucho esfuerzo, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Es difícil, sí. Es muy difícil. Bueno, yo también estoy empezando a pensar que quizás pase lo mismo con el estar solo, ¿no? Es realmente entrenamiento. Y lo que hemos perdido es ese entrenamiento para tolerarlo, para sobrellevar un periodo largo de soledad sin que nos duela tanto, Claro. y además porque tenemos las herramientas ahora para no pasar demasiado tiempo solos, ¿no? Interesante, claro. Eso es lo que dices sin que nos duela tanto, ¿no? Pienso, cuando me dice eso pensé en la niñez, ¿no? Uh-huh. Como la niñez tiene unos largos periodos de soledad. Sí, de uno jugando solo, por ejemplo. Uh-huh. No sé cómo lo recordarás tú, pero yo recuerdo así como largas sesiones de juegos solitarios, ¿no? Yo fui hijo único por 10 años. Y bueno, los únicos momentos en que jugaba acompañado era a veces con amigos o con mis primos, qué sé yo. Pues la mayor parte del tiempo me lo recuerdo jugando solo, ¿no? Y, Exactamente. y hacía de todo, ¿no? Como que me ocupaba o no hacía nada, simplemente me acostaba y observaba Uh-huh. y ya, ¿no? Sí, había un poco de todo, ¿no? Porque yo creo que también no hay que confundirse y pensar que esa soledad requiere meditación, ¿no? Puede ser un ruido solo, ¿sabes? Puede haber como un ruido en la soledad, estás hablando contigo Claro. mismo, estás ahí como sobreestimulándote también con el juego, por ejemplo, porque yo también, así tal cual como tú lo describes, yo recuerdo cuáles podían haber sido esas tareas
o esas actividades que yo llevaba a cabo sola, ¿no? Y entonces yo pensaba en cosas como, por ejemplo, me acordé de mí pequeña jugando, qué sé yo, con las plantas y el barro y jugando a que estoy cocinando y cosas así, pero entonces estoy yo como con 20 personajes en mi cabeza, ¿no? Sirviendo la comida y hablando conmigo mismo, me Exacto, explico, no mira, es es que como estás socializando, estoy pero socializando sola. claro, claro, pero es increíble eso, me parece increíble, porque al final estás como recreando toda la interacción social, ¿no? Ujú. Exacto, y por otro lado también yo pienso en en lo que tiene, o sea, en esto que hemos creído que es lo que debemos hacer cuando estamos desconectados, que es hacer silencio. Claro. Pero no necesariamente hacemos silencio cuando estamos Claro, desconectados. pareciera, cuando me dices esto así, yo digo, bueno, pareciera entonces como que el problema es la adultez, ¿no? Sí. El modo en el que aceptamos o no nuestras voces Sí, múltiples. sí, claro, porque yo digo, bueno, pero si me pongo yo a jugar como un niño, pues no sé si cómo se va a ver eso, ¿no? Ujú. Sí, con razón este Morán y toda esta gente dice, bueno, que hay que ser como niños y vivir poéticamente implica vivir como un niño y tal, ¿no? Claro. Pero cuando me dices todo esto, recuerdo a propósito de la primera pregunta que, bueno, Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano alemán, creo que él habla, por ejemplo, del burnout, ¿no? O sea, porque él asocia, eh, como el gran tema de él es la sociedad del cansancio, bueno, ha pasado por muchos momentos, acaba de sacar un libro sobre la esperanza, una cosa rarísima, en él, pues, que ya daba todo como, que ya todo ya se había acabado, ya. Em, yo no estoy como muy de acuerdo con sus postulados, pero hay unas cosas que me parece que tienen mucho sentido y son muy interesantes. Y es, por ejemplo, este tema de la sociedad del cansancio, ¿no? Que es como su centralidad. Y a propósito de eso, él habla del burnout, ¿no? Y que en parte también, digamos, uno de esos problemas de que no sabemos no hacer nada, o no sabemos qué hacer, por ejemplo, al momento de desconectarnos, es porque estamos con el imperativo de la sociedad productiva, ¿no? Claro. El etos neoliberal ahí trabajando de que todos lo sentimos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, ¿qué es el síndrome del impostor, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del impostor no es solamente creer que uno no es capaz de hacer algo, ¿no? Que uno tiene ciertas habilidades que se le reconoce, sino sobre todo también es como creer que uno no ha trabajado lo suficiente, ¿no? Como si ya todo no fuera un trabajo. Por ejemplo, eso que tú me dices que tu abuela rega las matas, ¿no? Es decir, aún así, de repente puede que haya una conexión ritual con ella, ¿no? Y sus plantas y tienen otro tipo de interacción con ella. Pero aún no deja de ser una acción productiva, ¿no? Por eso decía como, qué difícil es no hacer nada, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, qué tal si es eso que te comentaba en un principio, que es que hemos olvidado qué hacer, ¿no? Ujú. O tenemos que, bueno, inventar cosas que hacer que no impliquen ni productividad ni Claro. nada de eso, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido se trata de jugar, porque jugar es una actividad que requiere soltarse, que requiere abandonar esta actitud productiva, ¿no? O sea, saber que lo que estás haciendo no sirve para nada. Eso es muy difícil de aceptar cuando eres Claro, adulto, ¿no? claro. O sea, tú de niño ni te lo cuestionas, tú crees que todo eso es, pues, lo que hay que hacer. Pero de adulto imagínate ponerse a jugar, ponerse a imaginarse cosas y ponerse a, a crear cosas, pero que no van a ir a ningún lugar, Los ¿no? Sino que artistas, ¿no? está... Exacto, Pero ni sí. siquiera los artistas, por eso es que por eso digo, o sea, ahí yo lo digo más con esa mentalidad de creador, ¿no? Que es que el problema cuando uno hace arte es que llega un punto en que el arte también se convierte en un Claro, asunto productivo, ¿no? exactamente. Yo, por ejemplo, con el arte, yo no tengo esta postura de que simplemente puedo ponerme, claro que puedo ponerme a pintar, a dibujar, a hacer cualquiera de estas cosas sin pensar mucho en que sirva para algo, ¿no? Pero eventualmente siempre uno deposita en su trabajo una expectativa, ¿no? Una expectativa
qué sé yo, de que se convierta en una obra. No me refiero a expectativas de que, de ser un artista famoso, de que esa obra se venda por mucho dinero. No, no, sencillamente la expectativa de la obra de arte. Y ya cuando la actividad se llena de esa expectativa, deja de ser juego. Claro. Porque se vuelve productiva, como dices tú. Entonces ahí ya es donde yo digo, habría que, habría que aprender a pintar, porque es difícil pintar así, ¿no? Sobre todo, como tú dices, cuando ya uno se mueve en el mundo de la adultez, es muy difícil que uno haga algo sin propósito, ¿no? Uno está buscando propósito en las cosas que está haciendo. Claro. Entonces, en ese sentido, ponerse a pintar y lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Cuando yo te decía, pero ¿qué es esa cosa? ¿Qué sería esa cosa que no va a ir a ningún lugar? ¿No? Porque tú escribes, tú me dices, yo puedo escribir y después yo puedo quemar los papeles. Sí, o puede que no, pero sabes, va a depender de cuál es tu actitud en ese momento de quemar las cosas, ¿no? Claro. Porque puede que de repente tú decidas, no, yo cómo me voy a deshacer de esto, si esto es una obra de arte, si aquí está depositadas todas las ideas más geniales que he tenido en mi vida. Claro, ¿entiendes? pero es que eso no, ya siento que ya eso no es tan así actualmente. O sea, yo siento que el mundo hay como cierto nihilismo que se ha apoderado de las cosas, ¿no? Así que esa cosa que nosotros siempre hablamos, que me gustaría compartirlo, ¿no? Yuru y yo siempre hablamos de cómo el pensamiento posmoderno viene bueno, a robárselo todo, ¿no? A robarse, por ejemplo, cosas como el ímpetu del artista, ¿no? El artista en mayúscula, la artista, ¿no? Y que realmente muy poca gente como que se toma en serio eso, ¿no? Pero que al mismo tiempo también tomárselo en serio implicaría eso que tú dices, ¿no? Es decir, querer salvar la obra o querer hacer una obra, por ejemplo, ¿no? Como que es muy diferente a ese ímpetu del siglo XX, ¿no? La cosa bien moderna, unificada, ¿no? Por eso te decía, como el artista en mayúscula, el artista en mayúscula. Este artista, por ejemplo, yo le contaba a los muchachos en estos días, le decía, qué diferente es el artista del siglo XX al del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, de los cánones, ¿no? Por ejemplo, en el canon latinoamericano, el artista del siglo XX, o el escritor del siglo XX, que era el escritor del boom latinoamericano, que era el escritor exiliado en algún lugar, que escribía pobre además, ¿no? Que escribía en contra del dictador, ¿no? Entonces ahora los escritores de ahora se forman en las universidades, estudian escritura creativa. O sea, ni siquiera son estos escritores que se formaban a sí mismos y construían su propio estilo, ¿no? En los cafés del exilio, por eso decía, ¿no? En cierto espacio como hasta lumpen incluso, ¿no? Qué sé yo, vemos a Bolaño, que me parece que Bolaño es como el último escritor de ese tipo, ¿no? Un tipo que, bueno, que fue vigilante de un club, que vendió bisutería, que estaba en otra, ¿no? El escritor de ahora está de beca en beca, ¿no? Buscando un máster en escritura creativa a ver quién lo publica, ¿no? Sí, sí, como otro tipo de cosas, ¿no? Compartiendo cosas en Instagram. Es decir, es como otra realidad bien diferente en donde pareciera como que, como te decía, como que ese ethos neoliberal ha atravesado todos esos espacios, ¿no? Y que de algún modo eso también le afecta en este sentido del nihilismo que te digo, ¿no? Sí, es como que ya estoy como demasiado preclaro que es una actividad productiva, que no es de repente, por ejemplo, una actividad política. Es decir, por ejemplo, el sistema quiere que estemos conectados, pero el sistema no quiere que una persona como Julian Assange esté conectada, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, también está la desconexión por necesidad, diría yo, así como estamos hablando ahorita, por una necesidad existencial bien puntual, pero hay una desconexión como política que el Estado te obliga a desconectarte, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo digo, mira qué curioso, ¿no? Cómo hay personas que sí logran hacer como cosas así como muy significativas a través de esos espacios, ¿no? O sea, no es solamente esta especie de, diría yo, como
eh, una mediósfera superficial, ¿no? Que es lo que está colmada las redes, ¿no? Que uno cree que es solamente simplemente un espacio de entretenimiento, de cierta banalidad, etcétera, ¿no? De porno miserias, de todas esas cosas que son las que crean hype y que son las que premian los algoritmos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, también hay como lo que es lo que a mí me termina como medio obsesionando con el tema, ¿no? Y es el hecho de que ya no hay tal diferencia entre el mundo digital y el mundo conectado, ¿no? O sea, cada vez es más lo mismo, ¿no? Sí, y por ejemplo, estaba pensando también con eso último que dijiste, me puso a pensar en cómo, cómo desconectarse de gente en específico, porque el otro día caí en una corriente de videos, de teorías de conspiración y me llevó por ese lado el algoritmo por alguna razón y yo decía, bueno, yo sé por qué razón, probablemente porque vi uno demasiado tiempo y luego me empezó solo a mostrar de eso y de eso, de eso y yo estaba así como que, uy, qué horrible, ¿no? O sea, lo fácil que es como que te conduzca por donde te tiene, por donde Claro. de repente te pueden atrapar, ¿no? Pero también pensaba en cosas como mm, cosas que tú has hablado conmigo sobre cómo era nuestra identidad antes o de qué manera se manejaba el asunto de la identidad en el primer internet, ¿no? En ese internet que compartimos que compartimos al principio, ¿no? Cuando tenías como cierto anonimato, a como es ahorita que compartes toda tu información. Pero también yo pensaba en cosas como, bueno, ahorita a veces dicen cosas como bloquea a la gente, ¿no? Entonces que son cosas que yo no había pensado como que, Son cosas contradictorias, ¿no? Porque te dicen como que bloquealo, pero entonces ¿para qué lo tienes, no? claro, no, pero bloquear, por ejemplo, en Instagram no requiere que tú sigas a la persona. Ok, Me explico, o ok. sea, no sigues a la persona, por ejemplo, los famosos. El otro día había también como un tren de bloquear a algunos famosos allí por, qué sé yo, por alguno de estos problemas. Eh, y mandaban como a bloquear gente. Y yo decía, claro, o sea, también tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener acceso a todo el mundo todo el tiempo? Claro. Porque no tenemos como en la realidad un mundo bloqueado, ¿sabes? Porque en Mm. la realidad también hay personas que bloqueamos de nuestras vidas, ¿no? O sea, en la realidad también a veces pasa que de repente, obviamente no funciona del mismo modo, pero hay gente que tú evitas, ¿no? No, pero es que lo que ocurre en las redes sociales es que estás continuamente con la, digamos, con la posibilidad de acceder a a la información de todo el mundo, a lo que todo el mundo te muestra, ¿no? Entonces, digamos, si yo de repente a mí no me gusta, qué sé yo, Taylor Swift, Mm. pero si un día me da por conocerle la vida a Taylor Swift, yo me puedo ir y meterme en su cuenta y Fácilmente, ¿no? revisar todo, ¿no? Entonces yo pensaba en eso también, ¿no? ¿Cómo cortas vínculos al interior de esos espacios también? ¿Me explico? Porque si tú bloqueas a Taylor Swift, ya no la puedes buscar. ¿Entiendes? Desaparece de tu mapa de... Me recordaste ese capítulo de Black Mirror en donde la gente bloqueaba a alguien y entonces no lo veías en la vida real. Exactamente, exactamente, porque hablando de la desconexión como también como, a ver, porque eres tú solamente el que se sale, ¿no? Porque eres tú solamente el que te sales de ese espacio y por qué no sacas a gente de tu mapa también, ¿no? Ok. ¿Me explico? Sí. Lo veo, lo que me pienso cuando me dices eso es como tipo, perdón, es como que al menos en la vida real, cuando tú tienes ese momento de incomodidad, por ejemplo, o como tú dices, eso de evitar esas, siempre estamos como evitando de repente a algunas personas, ¿no? Por alguna razón. Eh,
Pero al menos en la vida real tienes la oportunidad de tener una sensación real de malestar, por ejemplo. Y tienes que lidiar con eso, ¿no? ¿Sí? Una cosa muy poderosa, ¿no? Tienes Claro. que lidiar con eso. Entonces yo me pregunto más bien si esa decisión de simplemente bloquear a alguien en la cosa digital es como una manera muy simple de querer salir de eso, ¿no? Ujú. ¿Sabes? O sea, porque también está el asunto este, a mí me parece que, que hay unas nuevas cosas de estos chistes de normalizar, ¿no? Pues normalicemos no saludar a nadie, normalicemos no sé qué. Yo siento que hay muchas de estas cosas que de algún modo son un poco tóxicas, ¿no? Porque es que no te permiten como tener la experiencia. Y si tú no tienes esa experiencia, tú no vas a poder eventualmente como saber moverte en el mundo, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la ansiedad social, ¿no? Ujú. Eso, Claro, pero escúchame lo siguiente. La cosa está en que tú no eres amigo de Taylor Swift. ujú, Pero por alguna razón, cuando tú entras al mundo online, tú conoces todo sobre Taylor Swift. ya, Y es algo que tú no buscaste. claro, ¿Entiendes? te entiendo, Es sí. algo que se te impuso. Mm, O sea, es también cómo te llenan de información que tú realmente no estás buscando. Yo lo entiendo, lo que tú estás diciendo, yo lo entiendo completamente y estoy de acuerdo cuando se trata de las cosas que realmente, ¿cómo se dice? Se filtran hacia lo ujú, real. O ujú. sea, yo sí creo que tú, las personas que conoces en el mundo real, tienes que enfrentarlos también en el mundo real si realmente no quieres hablar con ellos y todo eso, ¿no? Pero me refiero a toda esta... O sea, porque justamente vamos Ah, a... como todo lo que yo sé sobre las Kardashian sin que me gusten, por ejemplo. Exacto, pero vamos a pensarlo de este modo. ¿Cómo te desconectas cuando el entramado de relaciones que se ha construido de información en torno a ti, a tu avatar, es tan amplio que te puede atrapar por todo, por muchos lugares, ¿entiendes? Mm, Entonces, en la medida en la que tú empiezas a cortar vínculos, y a eso es que me refiero, porque tú cortas a Taylor Swift y no estás cortando nada más a Taylor Swift, sino a todos los Swifties. wow, imagínate. ¿Entiendes? O sea, no que necesariamente los vayas a dejar de ver, sino que todo eso se va a ir reconfigurando a un punto en el que ya no te va a mostrar ciertas cosas, Claro, ¿entiendes? claro. ¿Y no te parece que eso tiene como una relación, por ejemplo, este asunto que llaman ahorita como los, las cámaras de eco, le llaman, ¿no? Es decir, una cámara de eco puede ser como precisamente tu propio feed, ¿no? Si las cosas que tú ves y el algoritmo, bueno, te muestra solo lo que tú ves. Entonces, por eso es que tienes un sesgo ideológico, por ejemplo. Ujú. Entonces, por ejemplo, estas personas que ven podcasters conservadores, pues solamente les va a mostrar contenido conservador en cualquiera que sea la red social que utilicen y al final se quedan atrapados en su cámara de eco, reforzados por su cámara de eco y al final no tienen una manera de contrastar lo que está pasando, pues. Claro. O no tenemos, porque al final todos formamos parte de eso, no podemos hacer esta treta que hacen los políticos que hablan del pueblo, ¿no? En tercera persona, todos estamos involucradas en eso, ¿no? Em, Pienso eso, si no le ves algún tipo de relación con eso, si en ese momento de yo empezar a cortar cosas, no estoy como también contribuyendo a construir mi propia cámara de eco, ¿no? Es decir, pues yo siento que si de cierta manera uno tiene también que evitar lo que le genera malestar o lo que no quiere, o lo que no quiere saber, pues, porque em, uno también tiene que de algún modo como confrontarse también con esas cosas que no le interesan tanto, ¿no? O que generan malestar. De algún modo, de repente a mí Taylor Swift no me importa, ¿no? Lo que, ella como lo que sea que ella sea, ¿no? Pero me puede afectar si la actitud de uno de sus seguidores, por ejemplo, ¿no? Que me obligue a escucharla o que se moleste porque yo diga que a mí no me importa ella, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque al final yo siento que lo que hay detrás de Taylor Swift es una cosa como muy ideológica, ¿no? Que obviamente no es el tema del que estamos hablando, pero siento que es muy buen ejemplo el que estás poniendo porque me recuerda a esto que te contaba de las Kardashians, por ejemplo, como yo sé tantas cosas de las Kardashians y yo no... Primero yo no sé quién es quién, ¿no? Sé solamente quién es como la más famosa, ¿no? ¿Cómo que se llama? Kim. Sé quién es Kim Kardashian, ¿no? Pero el resto no sé quién es quién, ¿no?
Pero sí sé que hay una que tiene un novio que es el baterista de Blink 182, que hay una que sale con, Claro. ¿cómo que se llama? Con Bad Bunny, sé que tienen un papá que es trans, que era atleta, o sea, sé un montón de cosas. Yo digo, pero porque yo sé tanto de esta gente, ¿no? Claro. Em, pero al final lo que a mí me interesa es cómo no dejan de ser como unas capas ideológicas, ahí, ¿no? Un montón de capas como ideológicas que están ahí y que al momento de nosotros querer salir de todo aquello, pues tenemos que enfrentarnos con otra dimensión de la realidad que hemos olvidado por completo, ¿no? Sí, 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 pero entonces, ¿cómo te desconectas si no empiezas a desconectarte? Desconectarte, claro. ¿Entiendes? Ujú. O sea, Es difícil, es porque ahí es complicado. donde está como la doble, como el arma de doble filo, ¿no? Me mantengo informado y por lo tanto me mantengo conectado, Claro, o me desinformo y me voy desconectando, ¿no? claro. Porque no se trata de que cortes unos espacios para luego quedarte solamente con teorías conspiranoicas Con tu y burbuja, pues. ¿entiendes? No se trata de cortar una burbuja para quedarte con otra. Se trata de cortar las burbujas con las que quedas atrapado en ese espacio para eventualmente salir de ahí. A eso me refiero Claro. yo sobre todo. Ese para mí sería como la razón, ¿no? Sí, me acordaste lo que me dijiste, lo que dijiste en el podcast pasado, ¿no? Podcast anterior, podcast número 10 sobre decir que no. Y cuando hablabas por ejemplo, de un requisito absurdo en la universidad de que tenías que tener un correo Gmail, ¿no? Ujú. Perdón, que tenías que tener Facebook, ¿no? Tenías que tener una cuenta de Facebook. Entonces mi pregunta ahí tiene que ver con eso, como realmente podemos vivir sin redes sociales. Podríamos no tener redes sociales. Ujú. Han llegado a un punto en que han invadido todo, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo. O, por ejemplo, que me pasó mucho tiempo cuando no usaba WhatsApp, que no estaba en grupos de WhatsApp y no me enteraba de que no había clase. La clase se suspendió. Pero no Exacto. me enteré porque no estaba en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ujú. O cosas como no me enteré de una actividad porque estaba publicado en el Instagram, ¿no? O sea, es como que no hay modo de escapar a todo eso, pues. Claro. Sí, bueno, ya ahí habría que aceptar, ¿no? Perderse cosas por esa razón. Perderse cosas. Ujú. Porque también yo creo que ahí estaría como el siguiente paso hacia la desconexión, porque si de alguna manera esas actividades te están mandando a ir hacia allá, con todo y que ocurran en la vida real, entonces así mismo te van a ir, ¿sabes? O sea, ponte tú, es una actividad que se está convocando a través de Instagram. Ajá, Mm. bien, pero entonces todas las actividades que sigan van a ser convocadas del mismo modo, ¿no? Entonces vas a tener la necesidad de abrirte la cuenta, entonces vas a estar ahí pendiente de cuándo publican la siguiente actividad, Mm. pero mientras esperamos que publiquen esa actividad, scrolleamos un rato y hacemos teatro, entonces ahí, Es como muy caro el precio a pagar, ¿no? claro, exacto, Así sea yo, por lo más mínimo, el precio a pagar parece muy caro. sí. Oye, pero, ajá, pero entonces muy bien, todo esto me parece a mí que muestra pues lo complicado que es y cuáles podrían ser como las estrategias, pero la verdad es que esto es mucho más, y tú lo acabas de decir, es, es complicado, es difícil y al final no sabemos realmente si, o sea, y cuál sería el verdadero resultado de esa desconexión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ajá, está bien, yo me desaparezco de Instagram o de cualquiera de estas redes sociales. ¿Y después qué? Porque también, ¿cuál va a ser mi actitud, ¿no? Cuando yo no esté en esos espacios. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Mm. ¿Me explico? Porque Mm. yo también, yo conozco gente que no tiene redes sociales y no por ello viven una vida tan distinta a la mía, ¿sabes? Claro. ¿Entiendes? O sea, que yo tampoco creo que eso ya em, garantice una desconexión en función de lo que estábamos hablando, que es, bueno, de jugar, de usar tu tiempo para otras cosas. Sí conozco, no sé si
si recuerdas, pero nosotros tenemos amigos que no están en las redes sociales y están aprendiendo japonés y Ujú. aprenden caligrafía y Ajá. están, ¿Verdad que sí, cierto? ¿sabes? Sí. Entonces ahí también tú dices, ok, entonces hay cosas valiosas para usar el tiempo, que sí, que bien, que son productivas, está bien, pero que no están mal, ¿entiendes? Porque son productivas para ti, o sea, te van a funcionar a ti, Claro. no para, o sea, pueden llegar a funcionarte para producir dinero, ¿por qué no? Pero a fin de cuentas te sientes bien. O sea, te sientes bien aprendiendo otro idioma, ¿no? Te sientes bien teniendo una habilidad, además habilidades de estas un poco inútiles, ¿no? La caligrafía es una habilidad que Ujú. no necesariamente es muy útil en este momento. Puede serlo, pero no necesariamente vas a Claro, hacer algo con ello, ¿no? pero me gusta, pues. O sea, me gusta porque tiene que ver con eso que te estoy contando, de que, bueno, que va en contra de ese ethos de la hiperproductividad, por ejemplo, ¿no? Ujú. Em, Me gusta eso, me gusta esa idea. Además es que no vas a estar, qué sé yo, porque incluso hay cuentas de Instagram sobre caligrafía, ¿no? Ujú, Podrías estar todo el tiempo fotografiándolo, por ejemplo. ujú, Y mira la caligrafía que hice hoy. ujú. Ese tipo de cosas. Exactamente, O o sea, sea, o por ejemplo esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que al final lo que comentaba incluso en el programa anterior es como, bueno, que nuestro interés con esto no es la multitud, pues nuestro interés con esto es simplemente darle un registro a nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? ujú, Sí, solo que ahora, bueno, ahora de repente decimos, vamos a hablar de un tema en específico y lo compartimos con la gente, ¿no? claro. Claro, y esto también es un modo de, Sin tricks, sin triquis, ¿no? Sin que si una estrategia así, con un guión asá, porque claro. así es que le gusta a la gente, así es que hay engagement, así es que nada de eso, Ah, ¿no? no, pues no, y también no hay tiempo para eso. No tenemos tiempo. Claro. Pero sí, o sea, yo creo que hay un montón de cosas. Yo creo que te hablé de esto también la última vez que hablamos de este tema. Y es que, por ejemplo, hay muchas cosas que podríamos hacer sin el teléfono que nos hacen sentir bien, ¿no? Como por ejemplo, este, yo te comentaba, la jardinería, hablábamos de aprender estas cosas random que tú dices, ¿cómo sabes eso? Bueno, esas son las cosas que se aprenden en esos tiempos que estás invirtiendo en esos Claro. espacios. Como que sé yo, saber más como de té, de cómo servir el Ah, té y qué tipo de té servir y las mezclas y todas esas cosas. Em, Cosas de ese estilo, ¿no? Perfeccionar alguna de las habilidades que ya tienes, qué sé yo. Pero y es mucho tiempo, y esa es la otra cosa de la que podemos hablar, ¿no? La cantidad de tiempo que pasamos en esos espacios. Porque yo no sé, una vez que a mí mi teléfono me dijo que yo creo que estaba pasando más horas en el teléfono que las horas que tiene el día. eh, O sea, como en promedio, ¿no? Dice así como que en promedio estás pasando 37 horas. 37 horas en el teléfono. Y yo así como que, pero ¿cómo así si el Y día tiene tiene 24. 24? Eh, Ese fue una señal importante para soltar el teléfono un poco. Yo dije Claro. así como que, ok, creo que tengo un problema. Eh, claro, y bueno, y también yo creo que todo esto hay que verlo con un poco de humor también, ¿no? Porque es que es como el chiste de, yo no me acuerdo ahorita cómo va el chiste bien, pero es uno de estos memes o cosas de estas de internet que dice, además, perderse la cultura de los memes es una cosa que me da miedo también, ¿no? Ya. Porque también eso me parece muy interesante. Pero bueno, pero a lo que iba es que el chiste es así como que mi abuelo tenía no sé qué residuo tóxico en el cuerpo, mi papá tenía otra cosa, otro veneno en el cuerpo, no me acuerdo cuál era, y yo tengo microplástico. O sea, como que generacionalmente la verdad es que llevamos ya varias generaciones teniendo algo adentro del Mm. cuerpo que no debería estar allí, ¿no? Entonces, Ya, pero tú me contabas algo el otro día
que era como que no importa que uno se pierda las cosas. ¿Cómo era eso? ¿Cuál es el problema con perderse las cosas? Con Bueno, perderse las sí, cosas. tú me estabas contando algo así en estos días, como, bueno, que nunca vamos a estar como al día con todo, ¿no? ¿Cuál es el problema con perderse las cosas también? O sea, Ah, porque bueno, claro, claro. por eso yo te decía, porque al final desconectarse lo conecto con lo que hablábamos de no también, ¿no? En el Ujú, sentido de desconectarse es sobre todo ujú, como una metáfora, como una especie de, de metáfora filosófica, existencial, incluso poética, diría yo, una metáfora poética para ver la vida, ¿no? Para ver la vida en general. ujú. Porque, por ejemplo, con este libro que comenzamos de la imagen, del pequeño elogio de la huida del mundo, ese hombre observa la ciudad en la distancia, ¿no? Es decir, es una cosa posible realmente ahorita, por ejemplo, ver el mundo en la distancia. De algún modo siempre vamos a ganar el mundo con nosotros mismos, ¿no? Ujú. Pero a propósito de eso que tú dices, siento como que también se vale como construir un tipo de vida que no sea una vida que está atenta a todas esas cosas. Por ejemplo, yo estaba viendo un documental hace poco de un señor ahí súper raro que se dedica como a rastrear los apocalipsis en el mundo, ¿no? Pero el señor es de esta gente que le gusta llevar la contraria a los antropólogos, pues. Ujú, Siempre dice, bueno, esta es una sociedad antigua. Y dice, ah, bueno, pero ¿qué tal si una sociedad más antigua vivía ahí? ujú, ¿No? O preguntándole a los antropólogos que le den hipótesis cuando en la antropología o en la arqueología es súper difícil. Tienes que elaborar mucho para una... Necesitas datos, pues, ¿no? O sea, datar con carbono un hueso, una pieza de algo, algo, digamos, vegetal, eh, algún tipo de materia que te puede indicar cuántos años tiene una pieza, lo que sea, ¿no? ujú. Pero la cosa es que yo decía, bueno, frente a esta pregunta de cómo una civilización construyó algo y se tardó tanto tiempo, o es algo tan difícil de hacer, ¿no? Em, pues era porque esa gente tenía más tiempo el que tenemos nosotros, ¿no? Te decía yo. Pero esto es un chiste, obviamente. No estoy para queriendo hacer lo que hace este hombre y pasar por encima las horas de estudio de los antropólogos y los arqueólogos, ¿no? Pero es una verdad rotunda que la novela del siglo XIX, decía yo, no sé, qué sé yo, Rojo y Negro, Guerra y Paz, toda esa vaina era posible. Los hermanos Karamazov, entonces estoy hablando de puros bloques, ¿no? Todas esas cosas eran posibles porque había un mundo de desconexión, ¿no? Entonces por eso digo que otras cosas pueden ser posibles y no estoy hablando de la durabilidad, tampoco solamente la durabilidad, sino sobre todo, por ejemplo, de los afectos, ¿no? Los afectos sólidos también, Ujú. de los caracteres sólidos también frente a las cosas, las actitudes, digamos, de voluntad frente al mundo también, ¿no? ¿Qué tal si todas estas patologías de las contemporáneas que se nos quieren como obligar a tener, ¿no? Que si la ansiedad social, todas estas cosas, son al final más bien como neurosis propias del momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, desconectarse implicaría eso, ¿no? Como una reconsideración de todas esas cosas. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Te ¿Sí? desconectaste? No, no me desconecté, estoy escuchándote, solo que estoy de acuerdo contigo y Sí, no... de hecho te quería contar que, por ejemplo, hay un tipo que se llama Jaron Lanier, es uno de los inventores de la realidad virtual, ¿no? Como entendemos la realidad virtual. De hecho, él escribió un libro en donde él dice por qué hay que desconectarse de las redes sociales. Un tipo que ha trabajado está trabajando en Microsoft actualmente, en inteligencia artificial, creo. Ujú, Es decir, un tipo que ha estado dentro de la máquina, dentro de uno de los inventores, de algún modo, de todas esas cosas, ¿no? ujú. Este señor también, Douglas Rushkoff. Douglas Rushkoff es otro de estos tipos fundadores de Silicon Valley, ¿no? Ese es otro que desertó también, ¿no? Claro. Entonces yo digo, bueno, si esta gente que inventó todo esto salió de ahí, o estos temas de que es muy conocido de que los hijos de la gente millonaria y de la gente que, Usa un poco ajá, el por ejemplo, el hijo internet. de Tim Cook, el tipo de Apple, ¿no? Ellos no usan
iPads ni nada de eso, ¿no? Cuando están pequeños. Sí. Entonces, o sea, algo, obviamente ellos saben de todo eso, ¿no? Sí, verdad que desesperante que nosotros no sepamos qué es lo que saben ellos, ¿no? Ah, claro. Pero por eso te digo que al final también es algo que de algún modo también, no es que no sepamos, sí sabemos que todo eso Pero funciona no como... sabemos qué es lo que saben, ¿entiendes? Claro, Yo quiero saber qué saben, qué es lo que están viendo allí. O sea, porque no es solamente, yo no creo que sea solamente, ay no, porque hace daño. mm, No, yo creo que esa gente tiene estudios, tiene claro, por ya supuesto. pruebas, ¿no? De daños mentales que probablemente nos está causando todo eso, ¿no? O sea, digo yo, sí, ya todo eso lo sabemos, todo eso sabemos que pasa, pero supongo que tienen unas pruebas contundentes Claro, obviamente. de que esto es una porquería. Sí, aunque yo siento que, no sé por qué, pero últimamente tengo esa sensación, no sé si es, puede que sea solamente individual, ¿no? Un asunto que yo siento yo, a lo mejor sienten algunas otras personas, pero yo siento que estamos como en un momento de estancamiento, ¿no? En las cosas digitales. Hay un momento de estancamiento, es decir, las redes sociales, qué tan diferentes son unas de la otra, ¿no? De cómo eran cuando comenzaron, por ejemplo. Claro. Entonces yo siento que actualmente hay como un estancamiento tecnológico, Ujú. ¿sí? De repente, bueno, te quieren mostrar ciertos avances, entre comillas, de la inteligencia artificial, pero no es nada muy parecido a lo que era hace algunos años. Solamente la única diferencia que yo veo es que el público maneja ya un vocabulario, ¿no? O sea, el público habla de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial eso es una discusión muy vieja, ¿no? Ujú. Eso de las machine learning, todas esas cosas, es una cosa muy vieja. Es decir, las cosas funcionan por inteligencia artificial, ¿no? Solo que ahora ya la gente está como más hablando de eso, está dentro del debate público y tal, ¿no? Y hay como unas máquinas que pareciera que escriben solas, ¿no? Pero que no es muy diferente, pues no es muy diferente a lo que teníamos antes. Y en todo caso, como te digo, a mí lo que me sigue preocupando es, bueno, que seamos capaces de construir alternativas, ¿no? Alternativas a esa vida hiperenfocada en las pantallas, ¿no? Ujú. Completamente. ¿Terminamos? Yo creo. ¿Sí? Sí, o sea, yo creo que esta discusión requiere seguir elaborándola, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que no es algo que uno pueda como llegar a una conclusión. Yo sé que nunca llegamos como a una conclusión en estos espacios, Y es bueno que pero no, ¿no? sí, pero a fin de cuentas yo creo que lo que me pasa con este tema es que es precisamente sobre todo una especulación de lo que debiera ser, pero también que no es nada hasta que no pruebes Claro, qué es, ¿no? claro. O sea, porque por ejemplo nosotros aquí tenemos este podcast que para mí realmente este es un momento de desconexión. Por ejemplo, en este momento yo no uso mi teléfono. Mm. Con todo y que estamos aquí entrando en YouTube, ¿sabes? Pero yo no estoy usando mi teléfono. Estoy Ah, lo hemos hablado, ¿no? De eso. Claro, y además a mí lo que me gusta del podcast es que el podcast no requiere que la gente nos vea, ¿no? O sea, porque no se trata de la imagen. Aunque bueno, este set es precioso y pueden verlo y además van a ver una colita de gato por aquí moviéndose atrás y esas Mm. cosas. Pero es sobre todo para escucharlo, así que la persona puede estar haciendo otra cosa, ¿no? Em, pero definitivamente yo sí creo que todo esto que hemos hablado, esto no requiere que se aplique, ¿no? Requiere que uno haga pruebas, vea de qué modo. Yo creo que estamos en eso todo el tiempo, tú y yo Exacto, sí. también, ¿no? Y creo que todo el mundo, yo no creo que seamos los únicos, la verdad, o sea, sé que no somos los únicos, pero también estaría muy bueno que nos compartieran cómo lo experimentan ustedes, ¿no? Los que nos escuchan, porque porque cada uno tiene como su propio sistema, su propio set de cosas que pueden hacer
para soltar el teléfono por un rato, para, para hacer otras cosas, ¿no? Cosas que no requieran estar allí conectados. O cómo lo ven, ¿no? Porque yo creo que también esto es... también tiene otro lado que es el que yo siento que la gente suele defender, y es que, bueno, en efecto hay casos en los que estar conectado ayuda, ¿no? Ayuda en tanto en un sentido, por ejemplo, a mí una cosa que no me gustaba mucho era el reloj, este, o sea, de estas cosas que están como, que son como una mini computadora. Pero el otro día mi mamá se cayó y el reloj detectó que se había caído y estaba por llamar y estaba por llamar a la emergencia, o pregunta si llama emergencia, ese tipo de cosas. Entonces, quién sabe también cuántas personas se han favorecido de tener esas herramientas, ¿no? O sea, que yo también creo que muchas personas tienden como a debatir este tema en función de eso. Claro. Y es bueno escuchar también La utilidad, ¿no? la utilidad de eso, de estar allí, ¿no? De estar en internet. Pero tú lo ves útil, o sea, tú defenderías ese tipo de cosas. Bueno, no, yo lo veo. Hace tiempo siento que la discusión en la tecnología tiene que ir más allá de la oposición tecnológica y antitecnológica, ¿no? Uh-huh. Porque yo siento que hay como esas dos visiones, ¿no? La visión tecnopositiva y la visión tecnonegativa, ¿no? Como Uh-huh. tecnooptimismo, pero tecnopesimismo, ¿no? Pero yo siento que tiene que haber otra cosa, o sea, no todo puede ser simplemente un vivir simplemente alrededor de la técnica, ¿no? O sea, puede... Claro, pero en ese sentido, y a partir de lo que comentamos la clase, lo que comentamos en el podcast pasado, mira cómo estoy todavía en el trabajo de la semana. Lo que comentamos la vez pasada en el podcast sobre decir que no, también tiene que haber posturas radicales, ¿no? O sea, tiene que haber momentos en donde uno dice, no voy a usar este perol, lo tiras, ¿no? Entonces, y también para que eso no sea una cosa de 5 segundos, para que dure, porque así como se construyó la adicción, también se tiene que construir lo contrario. Y lo contrario se construye de decir que no, Claro. ¿cierto? O sea, que tú digas que no lo voy a usar, no lo voy a usar, no lo voy a usar un montón de veces, ¿no? Es que esa precisamente esa alternativa de qué hacer en la desconexión ¿Qué te va a pasa? ocurrir es cuando te desconectes. Claro. Uh-huh. Es decir, no lo puedes descubrir lo que va a pasar si no lo haces, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar? Entonces digo, de repente hay como un interregno ahí, ¿no? De repente hay un interregno, un impasse, pues que no termina, algo que esa cosa de Benjamin de la crisis, ¿no? Una crisis, ¿sí? Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Uh-huh. Pero no lo vas a saber si no lo experimentas. Ese es el asunto. ¿Y qué tal si experimento esto otro? Porque tampoco es que me voy a perder nada. Uh-huh. Al momento en que regrese, pues me va a arropar de nuevo toda la multitud, ¿no? Exacto. Bien, bueno, yo creo que ahora sí nos despedimos. Me gustó eso que dijiste. Ah, sí. A mí me gustó todo lo que tú dijiste. Me gusta todo lo que tú dices. Bueno, ya saben, les puede dar me gusta el video, puede comentar, sobre todo que nos cuenten, ¿no? ¿Qué sienten ustedes frente a este tema de desconectarse? O si todo lo contrario, ¿no? Si les gusta estar conectados y lo disfrutan y les parece que somos unos luditas sin remedio, ¿no? Sí. También se vale eso, pues. Porque, por ejemplo, es otra cosa que ya estamos terminando, pero por ejemplo en estos momentos de digitalidad también te permiten ver a la familia que no ves, ¿no? Exacto. Las llamadas de Zoom, por ejemplo, durante la pandemia, esa gente que iba a los funerales de sus familiares por Zoom, ¿no? Uh-huh.
y así sucesivamente, ¿no? Es decir, Claro. y tú, bueno, tú lo dijiste, ¿no? También hay que ver esas otras posibilidades de lo tecnológico, ¿no? Solo que, bueno, como no estábamos hablando de eso, pero también se vale eso, ¿no? Como esas experiencias que nos permitan ver ambas experiencias, ¿no? Ujú. Sí, por ahí vi un muchacho que decía, yo no creo que haya que ir atrás a donde, como el pueblo Amish, a decir, bueno, no, antes de toda esta tecnología, vamos a vivir en ese momento previo a toda esta tecnología. No, Nos basta con las tecnologías más rudimentarias. El muchacho decía, no, 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 yo estaría conforme con ir atrás, yo sí estoy de acuerdo con esta gente y yo creo que necesitamos menos tecnología, pero hasta 2010, dice él. 2010. 2010 y ahí paramos. Claro, No, claro. entonces para él eso es una perspectiva muy específica sobre en qué punto parar, Que los ¿no? teléfonos llamen y envíen mensajes. Exacto, entonces decía Motorola, creo que era el Razer, no sé, ese momento para él sería ese momento en el que había que parar y era conexión, pero no una conexión excesiva que te impidiera hacer otras cosas. Entonces, bueno, esa es una postura interesante, ¿no? Claro. Ujú. Bueno, gracias, Yuru. Gracias a ti, Miguel, y gracias a todos, todas, todes por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.